Buenos días. ¿Cómo están todos? Qué alegre estar aquí esta mañana. Y la verdad, ayer a la entrada aquí para la fiesta mexicana, me sentí en casa con tantas columnas aquí en el auditorio. Para los jóvenes, que algunos que fueron a Managua y conocieron la iglesia allá, conocen que en nuestra iglesia tenemos aún más columnas que aquí abundan. Entonces me siento en casa en un edificio a veces que tenemos en Nicaragua que es imperfecto, pero a la vez Dios nos va perfeccionando a nosotros en medio de todo esto. Y bueno, antes de seguir con el mensaje, me quiero disculpar con ustedes esta mañana porque yo sé que muchos de ustedes quizá han estado ansiosos por este domingo ya por rato, que han estado emocionados esta semana escuchando que iba a haber un invitado especial compartir el día de hoy. Y aún ayer en la fiesta mexicana lo vieron y están emocionados. Ahí está, ya confirmamos su presencia. Hoy en la mañana se alistaron temprano para llegar. Luego ven en la alabanza, ahí está, va a compartir la palabra. Y uno ya termina la alabanza preparado y esperando que llamen a Donnie al frente. Y no es Donnie. Yo sé que se sienten decepcionados, pero me regalan un poquito de gracia esta mañana. Yo también hubiera preferido escuchar a Donnie, pero este va a ser el aperitivo para la próxima semana, que vienen aún cosas más grandes con Donnie, luego un invitado creo que de Francia. Entonces aquí estamos comenzando algo regional con Centroamérica, luego Asia, luego Europa. Entonces, que este sea el comienzo de unas semanas tremendas. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. Y la verdad fue una bendición tener el grupo de jóvenes de aquí hace un par de años. Fueron de mucha bendición esa semana que pasaron en Nicaragua, que hasta el día de hoy los jóvenes en nuestra congregación Verbo siempre preguntan, ¿cuándo van a volver los chicos de México? Porque quedaron asombrados, quedaron ministrados por esa semana que ustedes invirtieron en nuestra congregación, y de verdad estamos sumamente agradecidos por ustedes y esa congregación. Quisiera comenzar esta presentación quizá con unas imágenes. Vamos a ver si está en pantalla, de unas imágenes de Nicaragua para que conozcan un poquito mejor acerca de qué es Nicaragua. Nicaragua es el país en términos de territorio más grande de Centroamérica, pero dentro de México, si Nicaragua fuera un estado, sería el estado número 4 más grande, un poquito más grande que el estado de Durango, México. La población de Nicaragua en todo el país es aproximadamente entre 6 a 7 millones de personas, o sea, casi equivalente a lo que es Monterrey, pero con un territorio doble de lo que es Nuevo León. También Nicaragua cuenta con el lago número 9 más grande del mundo. Se llama el Cocibolca, también conocido el lago de Nicaragua. Si podemos ir a la siguiente pantalla. Ese es el lago, y ese lago tiene la isla más grande del mundo que está ubicada dentro de agua dulce. Esta isla se llama Ometepe. Tiene 2 volcanes esta isla, Concepción y el volcán Maderas. Luego, en términos de la iglesia, Nicaragua históricamente ha sido un país católico. En 1950 la población de la iglesia evangélica era el 3% de toda la población. Aún en 1970 la población de la iglesia era apenas el 4%. Hoy en día la población de la iglesia es como el 42% de la iglesia evangélica. Y ha crecido. Mis padres fueron una gran parte de eso, de que Dios usó de una manera que ellos simplemente fueron obedientes a ese mandato del Señor. Mis padres se conocieron en Guatemala en 1977
Ahí al conocerse, mi papá y mi mamá se casaron a los 6 meses y luego, unos 2 años después, Dios los envió a Nicaragua con un grupo misionero para comenzar lo que es Ministerios Verbo Nicaragua. Y ese era un grupo de personas que no eran capacitadas, que no tenían grados teológicos, que no eran de dinero, que eran nada, era un grupo de hippies, pero que eran obedientes a la palabra del mandato del Señor. Y ellos vinieron a Nicaragua, comenzaron iglesia donde sea, se reunían en escuelas, se reunían en parques, donde sea, para ir sembrando esa palabra, para ir llevando las buenas nuevas, que hasta el día de hoy se extiende, como dice el pastor Jairo, de costa a costa. Nuestro director actual del ministerio es un hermano que ha estado involucrado por más de 30 años y él ha tenido un enfoque de llevar el evangelio a las comunidades donde nadie más quiere llegar, incluyendo a algunos lugares en el río Coco, que queda, aunque no sea un país grande, toma a veces varios días a llegar a esas comunidades indígenas sumamente rurales donde ni hablan español, para ir y sembrar iglesias en esos lugares. Una de las imágenes de abajo a la izquierda es una iglesia que solo cuenta con un techo, y esa es, creo que en una comunidad indígena que se llama Raití. Y ahí era una reunión de pastores del río Coco. Esta mañana quiero enfocarme un poquito en el pasaje en Josué 22. El título del mensaje es Enemigos de nuestro destino. Muchas veces en la vida estamos tan enfocados en los ataques del enemigo, en los ataques del mundo. ¿Qué va a pasar en la política? ¿Qué va a pasar en mi economía? ¿Qué va a pasar en tantos factores externos? Que la verdad muchas veces lo que nos va a impedir alcanzar nuestro destino en el Señor son enemigos que están dentro de nosotros, permitiendo división que entre, permitiendo rencor, peleas, molestias, ofensas, más que cualquier ataque que venga de afuera. Muchas veces tenemos que tener más cuidado, ser más cauteloso con eso que está por dentro de nosotros y nuestras familias, iglesias. Pero antes de seguir adelante, oremos al Señor. Padre Dios, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de estar en mi familia, Señor, de la fe aquí en Monterrey, México, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo a través de cada familia aquí representada, Señor. Cada pastor, Señor, cada líder aquí, Señor. Gracias por sus vidas, por sus familias, Señor. Gracias que ellos han sido obedientes, Señor, a tu palabra, a tu mandato en esta ciudad, Señor, que tanto necesita de ti, tanto como Nicaragua, Señor. Ayúdanos, Señor, a escuchar de ti esta mañana, Señor, para poder tener familias, para poder tener una iglesia más saludable, Señor, que muestre tu imagen, Señor, por medio de cada uno de nosotros, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Si me acompañan, vamos a leer mucha palabra en este capítulo 22 de Josué. Va a estar en pantalla en la Nueva Versión Internacional. Vamos a leer primeramente del versículos 1 al 6 y luego del versículo 10 al 27. Me gustaría ser un mejor locutor para poder leer todo esto, pero me dan un poquito de gracia. Leamos. Luego Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad y también la media tribu de Manasés y dijo: ustedes han cumplido todas las órdenes que dio Moisés, siervo del Señor. Además han obedecido en todo lo que he ordenado. Durante todo el tiempo que ha pasado hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos israelitas, más bien han cumplido todos los mandamientos del Señor. Y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió y les ha dado paz a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, les entregó al lado oriental del río Jordán.
y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio su bendición y los envió a sus hogares. Luego en el versículo 10, cuando llegaron a Gelilot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que habían construido un altar frente a la tierra de Canaán, a orillas del Jordán, en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las tribus y media. Por tanto, los israelitas enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad para hablar con los de la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de los clanes y tribus. Al llegar a Galaad, dijeron a los de las 2 tribus y media: toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra Dios, el Dios de Israel, y cómo lo han hecho. ¿Por qué han dado la espada al Señor y se han rebelado contra Él construyéndose un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? Nada nos ha enseñado la desgracia que ha caído sobre tantos miembros del pueblo del Señor. ¿Por qué insisten en darle la espada al Señor? Si hoy se rebelan contra Él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen a esa tierra que pertenece al Señor, en la cual se encuentra su santuario. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor, no se rebelen contra ni Él ni contra nosotros, erigiendo otro altar además del altar del Señor, nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de Zera, pecó al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira del Señor se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Los de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas: el Señor Dios de dioses, el Señor Dios de dioses, sabe que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. Sí, no es así, que no se nos perdone la vida. Sí hemos construido altar para nosotros y así alejarnos. Si hemos construido altar para nosotros y así alejarnos del Señor, o para ofrecer holocaustos, ofrendas de grano y sacrificios de comunión, que el Señor mismo nos llame a cuentas. En realidad lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día descendientes de ustedes les digan a los nuestros: el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Entre ustedes y nosotros el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de temer al Señor. Por eso decidimos construir este altar no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros y entre las generaciones futuras de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerles distintos sacrificios en su santuario. Y así en el futuro los descendientes de ustedes nunca podrán decirle a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Es un pasaje interesante que leímos ahorita, porque en el contexto actual de lo que está sucediendo en el momento para el pueblo de Israel es que acaban de ya conquistar la mayoría de la tierra prometida. Conquistaron a 33 reyes que servían a dioses paganos, y uno se pregunta: ¿cómo
es posible que después de un tiempo de estar batallando lado a lado con sus hermanos, ya en un instante ya están listos para ir a pelear uno contra el otro entre hermanos. ¿Cómo es posible? Un minuto están todo bien, hermanos, brothers, como decimos en Nicaragua, y el siguiente minuto ya están listos para matarse entre sí. Y todo eso viene del contexto de promesas del Señor que venían hace muchos años. Si recordamos en Génesis 12, cuando el Señor está llamando a Abraham, le dice que deje su familia, deje su tierra y que le va a llevar a mostrar a la tierra que tiene prometida para él. Y aún más que va a ser de él una gran nación. Y luego vemos que el nieto de Abraham, Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel y es por medio de Israel, Jacob, que viene el linaje de las 12 tribus de Israel. Pero no fue una historia fácil. No fue un destino que llegaron rápido a la tierra prometida. Fueron a Egipto, donde pasaron 400 años. Años que al final fueron difíciles porque eran esclavos de los egipcios. Y ya por fin, cuando les toca ir a la tierra prometida, esa generación que sale de Egipto, ven milagros del Señor, ven las plagas que el Señor envía para sacarlos de Egipto, ven al mar abrir para que ellos crucen el mar rojo, ven cosas increíbles. Y tristemente que esta generación de Israel que vio cosas increíbles y grandes, nunca llegaron a la tierra prometida. Aún el gran Moisés, que es uno de mis personajes más favoritos de la Biblia, él ni pudo llegar a la tierra prometida. Y a veces escuchamos tanto de qué tan especial somos en los ojos del Señor, y es cierto, pero a veces olvidamos que no somos irreemplazables. Entonces, todo ese contexto lo va sabiendo el pueblo de Israel, porque ellos saben que esta generación que no llegó a la tierra prometida por falta de pecado, por idolatría, ellos no quieren caer en ese mismo pecado. Y si recuerdan en Deuteronomio 32, cuando Moisés está ungiendo a Josué como el nuevo líder de Israel, Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, y en la gran ceremonia donde están ungiendo a Josué como el nuevo líder, Moisés tiene una canción profética para el pueblo de Israel. Y uno pensaría, wow, Moisés trae una canción para ungir a Josué. Esta canción va a ser poderosa, va a decir los elogios del pueblo de Israel, va a decir cosas buenas del pueblo. Pero no fue así, fue una canción, una profecía bien negativo. Básicamente, Moisés profetiza que el pueblo de Israel se va a apartar de Dios. Hasta los llama una generación perversa, hijos infieles. Qué palabras tan fuertes. ¿Te imaginas ser Josué en ese momento que estás tomando el mando de Moisés, tu héroe en la fe, y él mismo dice que van a fracasar, que eventualmente se van a apartar del Señor? Quizás si yo fuera Josué, yo digo, mira, gracias por la oferta, mejor no me pongas a mí, prefiero seguir comandante del ejército, pero nada más, porque yo no quiero ser parte de esa profecía. Pero no, esa no fue la postura de Josué y esa generación. Ellos tuvieron una postura que quizás esa sea la profecía, pero ellos decían, mientras yo esté vivo, esa profecía no se va a cumplir. Por eso luego escuchamos donde dicen, yo y mi casa serviremos a Jehová. A pesar de esa profecía, nunca dio un tiempo cuando se iba a cumplir. Y ellos estaban determinados que no se iba a cumplir durante sus vidas, durante esa generación. Y qué increíbles lecciones podemos aprender de este pasaje,
que hasta el día de hoy las podemos aplicar en nuestras vidas, nuestras familias y nuestras congregaciones. No saquemos conclusiones precipitadas. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar, antes de salir a la guerra, antes de difamar, antes de compartir un chisme. Primero busquemos a escuchar a nuestro hermano, escuchar su versión de los acontecimientos. Gracias a Dios que en esta situación, en este pasaje, la sabiduría permaneció. Actuaron con sabiduría, porque algunos querían ya irse a la guerra, batalla. Olvídense, ya escuchamos lo que pasó. Crearon un altar a un Dios pagano. Vayamos a pelear y eliminemos a esas 3 tribus para que Dios no caiga la ira de Dios sobre nosotros. Pero no, ellos decidieron actuar en sabiduría, ir primero y escuchar de sus hermanos de esas 3 tribus. ¿Por qué crearon un altar? ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos que actuar de la misma manera con amor. El amor cree lo mejor en los demás, cree lo mejor en los motivos de los hermanos, especialmente hermanos en la fe, que debemos de actuar de la misma manera, de ir y escucharlos antes de atacarlos. A veces queremos proyectar nuestro temor de nuestros pecados en otros. Las tribus del oeste tenían temor de la idolatría, de caer en idolatría. Las tribus del este tenían temor de caer en desunidad. Y esas temores están bien, pero a veces proyectamos nuestro temor en los demás. Un pecado o una debilidad que yo lucho, quizá yo estoy siempre buscando en otros que tengan esa misma debilidad. Pero no debemos proyectar nuestras inseguridades en los demás. Segunda lección: no hagamos de la casa de Dios un lugar de guerra. Proverbios 16 y 19 habla de esto, de qué tanto Dios no solo lo odia, lo detesta. Detesta el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Tengamos cuidado con eso de no hacer la casa del Señor un lugar sagrado, que no sea un lugar de guerra, de pleitos, de contiendas. Deberíamos ser como también en el libro de Josué, cuando Josué se encuentra con el comandante del ejército del Señor y Josué le pregunta: ¿de qué lado eres? ¿De nuestros o de los otros? Y le responde: de ninguno. Muchas veces estamos preocupados de que el Señor esté de nuestro lado, cuando en verdad deberíamos preguntarnos a nosotros mismos: ¿estoy del lado del Señor? Queremos que el Señor se ajuste a mis opiniones, a mis caprichos, cuando en verdad mi oración debería ser: Señor, estoy alineado con tu voluntad, estoy alineado con tus planes para mi vida, para mi congregación. Muchas veces convertimos nuestras convicciones, o quizá digámoslo de una mejor manera, muchas veces convertimos nuestras opiniones en convicciones. Un pastor dijo que deberíamos tener menos convicciones y todavía tener más opiniones. Una convicción es algo que estás dispuesto para ir a batallar, ir a luchar, hasta morir por. Una opinión es algo que crees, pero no vale la pena ir y pelear con un hermano por una opinión. Pero muchas veces queremos convertir todas estas opiniones pequeñas, caprichos, en convicciones. Y cuando tenemos tantas convicciones en opiniones menores,
Cada rato nos estamos peleando con hermanos, nos estamos en pleitos y contiendas. Yo sé que aquí todos se llevan bien y son hermanos en la fe, pero en mi iglesia a veces suelen haber ofensas, y a veces son ofensas por cosas tan mínimas que si uno solo iría a su hermano para platicarlo, como en Josué 22, para ver qué está pensando el hermano, llegaríamos a un acuerdo pacífico. Pero a veces nos cuesta ir y buscar a esa persona, ir a hablar con ellos de manera directa. Muchas veces queremos lidiar con esas diferencias por medio de WhatsApp, ¿verdad? Solo enviar un mensaje de texto, un audio. Pero saben que esa no es una manera saludable. Eso nos lleva a malas interpretaciones. Una cosa que admiro de mi papá, que en paz descanse, que él siempre buscaba ir y hablar directo con las personas. Él era una persona un bridge builder, alguien que construye puentes. En vez de buscar quebrar barreras, él siempre buscaba establecer relaciones, tanto con personas de la iglesia de hace años, también con personas recién llegadas. Ya ni siendo el pastor de la iglesia, mi papá siempre buscaba acercarse a las personas nuevas de la congregación. Si averiguaba que si uno trabajaba en una ferretería, esa misma semana mi papá buscaba la excusa para ir a comprar una herramienta en la ferretería para establecer relaciones. Y por eso mi papá, pocas personas, si había alguien, lo dudo, que tenían una mala palabra de él, porque él siempre buscaba establecer relaciones con ellos, establecer relaciones saludables. En su celebración de vida después que falleció mi papá, una de las personas que compartió en la celebración de vida fue una persona indígena que conoció a mi papá mientras él estaba en la cárcel, en la prisión en Managua en los años 80, que mi papá junto con otros miembros de la iglesia visitaban la cárcel para predicar el evangelio, y de ahí salieron muchos que se integraron a la iglesia después, y que 40 años después esta persona estaba dando testimonio de lo que mi papá había hecho en su vida, tomando el tiempo de la comodidad de uno para ir y buscar una situación quizá incómoda, pero ir y sembrar vida ahí. Necesitamos tomar ese mismo ejemplo de dónde yo necesito ser una persona que construye puentes, que establece relaciones saludables, que sale de los 99 para buscar la oveja perdida. Pero muchas veces, a veces yo me incluyo, que a veces me pongo cómodo decir, estamos bien con los 99, ¿para qué vamos a ir a buscar el otro? Es necio, siempre se va, mejor dejémoslo. No, pero busquemos ese ejemplo de, a pesar de tener los 99, Dios nos ha llamado a buscar al uno que está perdido. Lección número 3. No permitamos que las barreras naturales contribuyan a la ruptura relacional. Todos servimos al mismo Jesús. No permitamos que las cosas naturales nos pongan una barrera. No dejes que las barreras provoquen rupturas relacionales. Esa es la estrategia del enemigo. Él quiere poner barreras relacionales en nuestras congregaciones. Me imagino aquí también durante el COVID, cuando tuvimos que cerrar servicios en persona y solo reunirnos virtualmente, nos fue difícil, porque de alguna manera ese es poner una barrera relacional, que a pesar del esfuerzo que aún nuestra congregación hizo para hacer reuniones virtuales, no reemplaza el calor humano de estar en un lugar hermano con hermano adorando al Señor.
Y a veces algunos nos pusimos demasiado cómodos ya estando en casa, apartados de los demás. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Yo estoy cómodo aquí escuchando mi predicador favorito de la semana. Puede ser Dante, puede ser quién sabe quién es su favorito en el internet. Pero a veces el enemigo usa esas cosas del mundo en nuestro entorno para ir comenzando a poner barreras entre nosotros. No permitamos que eso quiebre relaciones que tenemos con hermanos. A veces tenemos enfermedades que nos apartan de la iglesia. A veces tenemos cambio de trabajo que ya no podemos asistir a las reuniones. Valoremos todo con el Señor. Cada oportunidad de trabajo, pongámoslo en la mano del Señor. Señor, debo tomar este trabajo porque no quiero que me vaya a apartar de mi familia de la fe, de poder congregarme. Porque no le puede poner precio a tu relación con el Señor. No vale la pena adquirir el mejor empleo del mundo si va a terminar afectando el caminar espiritual de nuestras familias. Mejor vivir en pobreza física que en pobreza espiritual. Que todo lo que yo haga sea en base a construir relaciones saludables, fuertes en esta congregación y en mi congregación en Nicaragua. Y lección número 4. El mismo altar puede representar devoción o rebeldía. Podemos mirar la misma cosa y obtener diferentes significados. El lado este vio como devoción a Dios y las tribus del oeste lo vieron como rebelión contra Dios. Nuestra perspectiva no es la única perspectiva. Dejemos que la perspectiva de los demás también nos afecte cómo vemos las cosas. Escuchémonos unos a otros. No nos aislemos del consejo. Una de las cosas que mi papá siempre predicaba era la importancia de la multitud de consejo, especialmente de consejeros sabios. Aquí en esta congregación abundan de consejeros sabios. Busquen esos consejos, especialmente en las relaciones, para fortalecerlos. Quiero ir terminando con un último pasaje en Efesios 4, del 14 al 16. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. No permitamos que nuestra necesidad de tener razón, de justificarnos, niegue el mandato de amar unos a otros. A veces vivimos con esa vanidad de justificarnos en todo momento, cuando el mandato es amarnos unos a otros. Y así nos vamos a parecer más y más a Cristo. No va a estar en pantalla, pero también leemos el mandato de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, donde dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros, así como yo les he amado, también ustedes
deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a otros. ¿Cómo van a conocer que yo soy un discípulo de Jesús? ¿Por qué tanto yo conozco la Biblia? Eso es bueno. ¿Por qué tan bien trato a los que me tratan bien? Eso es bueno. Pero no es cuánto nos amamos aquí entre nosotros. Y Jesús no lo dijo como una sugerencia. Si les cae bien, ámense unos a otros. No fue un consejo, fue un mandato de Jesús. Fueron pocas instancias donde Jesús habla de mandatos. Entonces, cuando Él dice que es un mandato, hay que prestar atención. Y aún el apóstol Juan, que escribió estas palabras del Señor Jesús, hay relatos de al final de su vida en la iglesia de Éfeso, cuando Juan ya era débil, avanzado en edad, ya ni podía caminar por sí solo, pero dicen que durante las reuniones en Éfeso lo cargaban básicamente al frente de la iglesia, y siempre Juan tenía el mismo mensaje a la congregación. Siempre les decía: hijitos, amaos unos a otros, cada vez. Y eso es al final de su vida, en un punto de su vida donde uno ya sabe que ya va a punto de morir quizás, y uno solo quiere decir lo más importante. Y Él dice: hijitos, amaos unos a otros. Y hasta que la gente se volvió molesta, porque sigue diciendo lo mismo cada vez. Y Él les responde: porque es mandamiento del Señor, y si solo se guarda es suficiente. Quizás debemos pensar si tenemos algunas ofensas de otros hermanos en la iglesia, en la congregación, que está impidiendo mi propio crecimiento, que está impidiendo el crecimiento de la iglesia. Y a veces queremos minimizar nuestra posición en la iglesia diciendo: yo no valgo, yo no soy líder aquí, no importa si yo estoy bien o yo estoy mal. Pero vemos en el ejemplo que ellos hablan en ese pasaje en Josué 22 del pecado de Acán, que resultó en la muerte, creo que de 36 personas en una batalla, y luego murió toda su familia por causa del pecado de Acán. Entonces tú dices: no vale, yo no importo, el Señor no está prestando atención a mi vida, a mi pecado. No, el Señor sí está prestando atención. La salud de esta iglesia depende de la salud espiritual de cada persona que llama esta su casa. Si hay algo en su vida, alguna ofensa que no ha perdonado, o alguien que necesita acercarse, busca esta semana pidiéndole sabiduría al Señor. ¿Cómo yo puedo actuar con ese ejemplo de Josué 22? De ir a esta persona, a escucharlos, a entenderlos, para crear una relación, para restaurar donde ha habido fracturas. Ese es mandato del Señor. Y a veces queremos minimizar estas partes relacionales y solo enfocarnos en las cosas grandes, pero lo grande es el mandamiento del Señor: amémonos unos a otros. Pongámonos de pie y terminemos este tiempo con una oración. Padre Dios, te doy gracias, Señor, por esta congregación, Señor. Gracias que tu palabra sigue siendo real hasta el día de hoy, Señor. Y lo vamos a seguir usando, Señor, como un manual de la vida, Señor. Que en esta vida, en estas sagradas escrituras, encontramos vida, Señor, donde el mundo quiere crear división, contienda, Señor. Tú quieres restaurar, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, ser canales de bendición, canales de restauración en relaciones familiares, relaciones entre hermanos y hermanas de la fe, Señor. Donde ha habido ofensa, Señor, suaviza nuestro corazón, Señor, para actuar
de acuerdo a tu palabra, Señor, de salir de los 99, Señor, a buscar esa oveja perdida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un lugar de paz, Señor. Que cada persona y familia que entre a ese santuario, Señor, encuentre paz. Esa paz sobrenatural, Señor, que no está determinado por situación política, por ingresos, sino está basado en una condición espiritual, una condición donde estamos sometidos a ti, Señor, a tu palabra, Señor. Donde venga lo que venga del enemigo, Señor, sabemos que estamos seguros en la barca contigo, Señor. Y si tú nos llamas, Señor, de la barca, Señor, a caminar sobre agua, Señor, ayúdanos a enfocarnos en tu rostro, Señor. Porque sabemos, Señor, donde tú estás, Señor, estamos seguros, Señor. Donde tú estás, Señor, no hay tormenta que nos pueda afectar, Señor. Señor, te pido que bendigas esta iglesia, Señor. Que esta iglesia sea, Señor, una luz sobre un monte, Señor, aquí en Monterrey, Señor. Que prepares esta iglesia, Señor, para la cosecha que viene por delante, Señor. Que en esta iglesia, Señor, salgan líderes de esta ciudad y esta nación, Señor, para traer cambios, Señor. Para que México sea una nación, Señor, donde te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Te pido, Señor, que uses cada familia así, Señor, como una herramienta en tus manos, Señor, en lo más menos y en lo más grande, Señor, pero que seamos fieles, Señor, a ti, a tu palabra, a tus mandatos, Señor, de hoy en adelante, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a esta congregación, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga.